En el año 1481, Sevilla brillaba como la joya más preciada de Castilla. Sus calles empedradas resonaban con el bullicio de mercaderes, el olor de las especias traídas de Oriente llenaba el aire, y la catedral recién consagrada se alzaba como la más grande del mundo cristiano. Un símbolo de poder que parecía desafiar al cielo mismo. Pero una noche, cuando la ciudad dormía bajo el manto del silencio, ocurrió lo imposible. A medianoche en punto, las campanas de la catedral comenzaron a sonar. No eran los tañidos solemnes que habían marcado siglos de liturgia, sino un sonido invertido, como si cada golpe retrocediera en el tiempo. Un repique al revés, desconcertante, casi sobrenatural. Los vecinos despertaron sobresaltados, salieron a las calles con faroles y antorchas, convencidos de que presenciaban una señal del fin del mundo. Los campaneros juraron no haber subido a la torre esa noche, y los clérigos, incapaces de dar respuesta, guardaron un silencio inquietante. La melodía extraña resonaba por cada rincón, haciendo temblar los muros de conventos y hogares. Nadie pudo explicarlo. Nadie, salvo que aquel prodigio estaba vinculado a un secreto que una familia había guardado durante generaciones. Un secreto que ahora, inevitablemente, estaba a punto de ser descubierto por el hombre más temido de toda España, Fray Tomás de Torquemada. Y en medio de esta tormenta, un niño de apenas 8 años sería el improbable protagonista de un desafío que marcaría para siempre la historia de la Inquisición. Para comprender la magnitud de lo que sucedería en Sevilla aquella noche, debemos retroceder algunos años, hasta 1478. En ese año, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, instauraron la institución más temida en la historia de España, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Su misión oficial era velar por la pureza de la fe católica, pero en la práctica se convirtió en un instrumento de control social y político. Al frente de esta maquinaria de miedo se encontraba un hombre cuyo nombre aún hoy provoca escalofríos, Fray Tomás de Torquemada. Torquemada no era un inquisidor común. Era el inquisidor general, con poder absoluto para decidir quién era considerado fiel y quién sería marcado como enemigo de la Iglesia. Bajo su mando, miles fueron despojados de sus bienes, expulsados de sus hogares o condenados a morir en hogueras públicas que se convertían en espectáculos de terror colectivo. En cada sermón, se repetía la idea de que la salvación del alma justificaba cualquier método, incluso la tortura. Sevilla, próspera gracias al comercio con las Indias y al flujo constante de mercancías por el Guadalquivir, se convirtió en uno de los principales escenarios de esta vigilancia implacable. En medio de esta ciudad vibrante, habitaba la familia Herrera. Oficialmente, eran conversos, judíos que habían adoptado el cristianismo para sobrevivir. Antonio Herrera, antes llamado Abraham, era un comerciante de especias que había construido fortuna importando canela, pimienta y azafrán. Su esposa, Catalina, nacida Sara, mantenía con discreción las tradiciones de sus antepasados, transmitidas en susurros y en la intimidad del hogar. Criaban a 3 hijos en un mundo de apariencias, en público asistían a misa, se persignaban y usaban nombres cristianos, pero en secreto conservaban las costumbres que los conectaban con sus raíces. Cada viernes al anochecer, cuando las calles de Sevilla se sumían en el silencio, la familia descendía a un sótano oculto en su casa de la calle Sierpes. Allí, entre muros de piedra iluminados por la tenue luz de velas artesanales, encendían las luces del sabbat y recitaban oraciones en hebreo que habían pasado de generación en generación. Era el único momento en que podían respirar con libertad, en que podían ser ellos mismos sin miedo a la mirada vigilante de la Inquisición. Cada palabra, cada gesto, estaba impregnado de un riesgo inmenso, pues sabían que un rumor, una sospecha o una traición podían destruirlos. Pero los secretos tienen una naturaleza traicionera, no importa cuán cuidadosamente se protejan, siempre encuentran la manera de salir a la luz cuando menos se espera. Y en la Sevilla de Torquemada, hasta el más pequeño descuido podía costar la vida. El frágil equilibrio en el que vivía la familia Herrera se quebró una fría mañana de noviembre de 1481. María González,
la criada que había trabajado en la casa durante 5 años y a la que Sara trataba como a una hija, tomó una decisión que sellaría el destino de todos. La Inquisición ofrecía 30 ducados a quienes denunciaran prácticas judaizantes, una suma suficiente para cambiarle la vida a alguien humilde. Y la tentación pudo más que la lealtad. María había observado demasiado. Sabía que en la mesa de los Herrera nunca aparecía carne de cerdo, aunque en Sevilla era un alimento común y casi obligatorio para demostrar limpieza de sangre. Notaba cómo cada viernes, Catalina limpiaba la casa con una meticulosidad ritual, como si purificar el hogar fuera un mandato más allá de lo doméstico. Y había escuchado conversaciones a media voz que nunca terminaban en crucifijos ni en letanías. Lo que terminó por convencerla fue un detalle que para ella parecía insignificante, pero que, en la Sevilla de la Inquisición, bastaba para condenar: el pequeño David, de apenas 8 años. Cantaba en el patio una nana que su abuela le había enseñado. Era una melodía dulce, pero en hebreo. Y esas notas inocentes se convirtieron en una sentencia. La denuncia llegó a manos del propio Torquemada, quien se encontraba en Sevilla supervisando la construcción del nuevo tribunal. Para él, los Herrera eran un ejemplo perfecto de lo que debía erradicar: conversos ricos, influyentes, capaces de mantener viva una fe prohibida y, peor aún, de transmitirla a las siguientes generaciones. El 15 de noviembre, antes del amanecer, la Inquisición actuó. Soldados armados rodearon la casa en la calle Sierpes. El silencio de la madrugada se rompió con el eco de botas golpeando el empedrado y con el estruendo de la madera al ser derribada la puerta principal. Dentro, el caos fue inmediato. Antonio fue arrestado en su cama, acusado de judaizar. Catalina fue separada de sus hijos y conducida a una celda distinta. Los dos mayores, de 14 y 16 años, fueron enviados a un convento para ser reeducados en la fe católica. Y David, demasiado pequeño para comprender la magnitud del peligro, fue llevado ante Torquemada. El inquisidor general vio en el niño un símbolo. A sus ojos, David era la prueba viviente de que las herejías podían infiltrarse en las nuevas generaciones y que solo la severidad de la Inquisición podía salvar sus almas. Durante 3 días, el pequeño permaneció encerrado en una celda húmeda bajo la catedral. Allí, los inquisidores le mostraron instrumentos de tortura, le gritaron, lo dejaron sin alimento y le exigieron que revelara los nombres de otras familias que practicaban ritos prohibidos. David, con la obstinación ingenua de un niño, respondía siempre lo mismo: que su padre le había enseñado que Dios escucha todas las oraciones, sin importar en qué idioma se digan. El 4.º día, Torquemada tomó una decisión estremecedora. David sería ejecutado públicamente en la plaza de San Francisco, no como un adulto culpable, sino como ejemplo de lo que le sucedía a los niños educados en la herejía. La ejecución se fijó para el domingo, 22 de noviembre, justo después de la misa mayor, cuando la plaza estaría llena. La noticia corrió por la ciudad como fuego entre paja. Algunos lo vieron como un acto de justicia divina, otros como una crueldad innecesaria. Pero todos sabían que sería un espectáculo aterrador. La noche previa a la ejecución, mientras David murmuraba en su celda las oraciones que había aprendido de su abuela, algo extraño comenzó a sentirse en la catedral. Un viento helado se coló por rendijas cerradas, un eco inexplicable recorrió las bóvedas y las piedras mismas parecieron vibrar con un presentimiento. Era como si la ciudad entera contuviera la respiración, aguardando un acontecimiento que desafiaría no solo a la Inquisición, sino a la fe misma de todo un pueblo. A las 3 de la madrugada del 22 de noviembre de 1481, cuando la ciudad dormía bajo un cielo sin luna, ocurrió lo imposible. Las campanas de la Catedral de Sevilla comenzaron a sonar por sí solas. No seguían el compás habitual que marcaba las horas, sino un repique invertido, como si el tiempo mismo retrocediera. El sonido era inquietante, profundo, metálico, cargado de un eco que parecía provenir no solo de las torres, sino de las entrañas de la tierra. Los campaneros, despertados sobresaltados, subieron corriendo las escaleras de caracol y juraron no haber tocado cuerda alguna.
Los sacerdotes salieron de sus celdas en la penumbra, cruzando pasillos con crucifijos en las manos, incapaces de comprender lo que sucedía. Y en las calles empedradas, hombres, mujeres y niños se asomaron a puertas y ventanas convencidos de que era una señal del fin de los tiempos. Pero lo más extraño no eran las campanas, sino lo que sucedía en la celda donde David esperaba su ejecución. El niño, que hasta entonces había llorado en silencio, se incorporó lentamente. Sus lágrimas cesaron y en su rostro apareció una calma serena, impropia para alguien de su edad en circunstancias tan terribles. Entonces, comenzó a cantar. Era la misma nana en hebreo que había aprendido de su abuela, una melodía suave y luminosa, pero ahora su voz resonaba con una fuerza imposible para un niño de 8 años. El canto de David se entrelazó con el repique invertido de las campanas, creando una armonía nunca antes escuchada. En la cámara privada de Torquemada, el inquisidor general, que había pasado la vida convencido de que su misión era sagrada, despertó sobresaltado. El sonido atravesaba los muros como un cuchillo invisible, llenando su habitación de un eco imposible. En esa mezcla de campanas cristianas invertidas y canto hebreo, escuchó algo que lo desarmó por completo. No era herejía, no era burla, no era desafío. Era un mensaje. Una voz que parecía superior a todas las voces humanas, cuestionando no la fe, sino los métodos con los que se había impuesto. Mientras tanto, dentro de la catedral, el fenómeno alcanzaba su punto más alto. Las piedras vibraban como si tuvieran vida propia. El aire adquirió un peso extraño, cargado de electricidad. Algunos testigos afirmaron haber visto luces danzando sobre los altares, otros dijeron sentir un calor intenso en el pecho, como si el mismo corazón del templo ardiera. Pero lo más impactante ocurrió en las paredes de la nave central. Lentamente, comenzaron a aparecer inscripciones brillantes, como si alguien las escribiera con fuego invisible. Estaban en latín, en castellano y en hebreo. Todas decían lo mismo: la misericordia triunfa sobre el juicio. El repique sobrenatural duró exactamente 1 hora, hasta los primeros rayos del amanecer. Y cuando las campanas finalmente callaron, Sevilla entera quedó en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Nadie podía negar lo que había visto y oído. Torquemada, temblando, salió de su cámara y bajó lentamente hacia la catedral. Su rostro, endurecido por años de severidad y convicción, mostraba algo que nadie le había visto jamás: miedo. Y en ese miedo, un destello de duda. Frente a los testigos, y en un gesto que desconcertó a todos, pronunció la orden que cambiaría el destino de la familia Herrera: la ejecución del niño quedaba cancelada. No solo eso, también dispuso la liberación inmediata de David y de toda su familia. La multitud, atónita, no sabía si gritar de júbilo o callar por miedo. Pero lo que nadie pudo negar jamás es que esa madrugada Sevilla fue testigo de un milagro que transformó para siempre la sombra de la Inquisición. El milagro de las campanas no solo salvó la vida de un niño, sembró una grieta profunda en la maquinaria de terror más poderosa de España. Desde esa madrugada, nada volvió a ser igual en Sevilla. Tomás de Torquemada, el hombre que hasta entonces había encarnado la inflexibilidad absoluta, no habló públicamente del fenómeno. Jamás admitió haber sentido miedo ni haber interpretado el mensaje sobrenatural. Sin embargo, en los registros del Tribunal de Sevilla comenzó a aparecer algo inusual: una cláusula no escrita, pero aplicada en secreto, que impedía la ejecución de menores de 12 años acusados de herejía. Era un cambio silencioso, casi imperceptible, pero de consecuencias enormes. En los años siguientes, decenas de niños que habrían sido condenados escaparon de la hoguera gracias a esa excepción discreta. La familia Herrera, marcada para siempre por el milagro, fue liberada. Abraham, o Antonio, como se le conocía públicamente, nunca recuperó del todo la paz, pero transformó su fortuna en un instrumento de resistencia. Desde su casa en Sevilla organizó una red clandestina que ayudaba a familias de conversos a huir hacia Portugal, Italia o el norte de África antes de ser apresadas por la Inquisición. Gracias a esa red,
Más de 500 familias encontraron refugio en las siguientes 2 décadas. David creció en medio de ese legado de riesgo y compasión. Se formó como médico en Lisboa y dedicó su vida a atender tanto a cristianos como a conversos, sin distinciones. Nunca proclamó abiertamente su herencia judía, pero tampoco la olvidó. En su consulta médica mantenía un símbolo pequeño, casi invisible para quienes no supieran interpretarlo, una campana tallada al revés en madera oscura. Para él, no era un adorno, sino un recordatorio de la noche en que lo imposible cambió su destino. La Catedral de Sevilla, por su parte, guardó las huellas del milagro. Las inscripciones que habían aparecido en las paredes fueron cubiertas con cal y pintura, como si la iglesia quisiera borrar toda evidencia de aquel mensaje incómodo. Sin embargo, durante generaciones los sevillanos transmitieron la historia en voz baja. La madrugada en que las campanas repicaron hacia atrás y un niño condenado fue salvado por un poder que superaba al del tribunal más temido de la tierra. Incluso hoy, algunos visitantes aseguran escuchar un eco extraño en las torres cuando amanece, como si una campana invisible siguiera recordando lo sucedido. Y así, la historia de los Herrera trascendió las fronteras del tiempo. Más que un relato sobre la Inquisición, se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la intolerancia y, al mismo tiempo, en una prueba de que incluso en los lugares más oscuros puede surgir un destello de misericordia. ¿Fue realmente un milagro lo que salvó a David? ¿O fue una coincidencia extraordinaria convertida en leyenda? La respuesta quizá nunca la sepamos con certeza. Pero lo que sí permanece es la lección: la justicia verdadera no nace del miedo ni de la violencia, sino de la compasión. Y a veces, esa compasión se manifiesta en formas inesperadas, desafiando las convicciones más férreas y recordándonos que ningún sistema, por poderoso que parezca, es más grande que la voz de la humanidad. Tal vez, la verdadera pregunta para nosotros hoy no es si las campanas de Sevilla sonaron hacia atrás, sino si nosotros seríamos capaces de escuchar su mensaje.